¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Reaparece Karen Longarí, la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno transitorio de Yanine Áñez, la ex canciller del periodo transitorio, para referirse a las acusaciones en contra de Arturo Murillo. También se refirió al actual ministro de Justicia y le dijo: por favor, si el ministro se respeta, que no hable tonteras, que respete la universidad de donde salió. También aseguró que el actual ministro de Justicia no tiene mucha lógica jurídica, que tiene que analizar quién firmaría un decreto para promover la corrupción. Anunció que todo está politizado. Y al respecto de Arturo Murillo, manifestó que nunca se imaginó que estaría cometiendo esos hechos de corrupción y dijo que lastimó a todos los que acompañaron la gestión transitoria de Yanine Áñez. Escuchemos las palabras de Karen Longarí y luego continuamos. Por Dios, el señor ministro, si él se respeta un poco y respeta a su país y respeta la universidad donde ha estudiado, que no hable tonteras, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que aquí no es nomás hacer politiquería. Aquí se está jugando con la imagen de un país, se está jugando con la honra de las personas. Y si ellos creen que meter preso a la gente sin son ni ton, sin siquiera investigarla, hacen bien, no, están deshonrando al pueblo boliviano. Eso es lo que están haciendo. A ir a declarar, obviamente que iré a declarar si las circunstancias me lo permiten, pero en Cancillería no ha participado para nada en esta cadena de adquisición de los gases lacrimógenos. Cancillería está al margen de eso. No se puede pretender tildar a Cancillería o a algún canciller o a funcionarios de corrupción. El señor Lanchipa en 3 oportunidades envió notas a Cancillería pidiendo que se notifique a unos personajes en Brasil. Y la Cancillería cumplió rigurosamente con el envío de ese pedido directamente hacia nuestra embajada. Más Cancillería no tiene que decir, porque lo que hemos cumplido es un trámite de cooperación judicial. Entonces, Cancillería recibía estas notas muy escuetas de la Fiscalía, pidiendo que se notifique a fulano de tal en Brasil para que preste declaraciones dentro de un proceso de investigación. Entonces, esas notas las hemos enviado a nuestra embajada en Brasil, enfatizando, ¿no?, que eran de perentorio cumplimiento, de obligatorio cumplimiento, y tenían un carácter urgente. Siempre en nuestras notas de cooperación judicial reza esa recomendación. Luego de eso ya es la Fiscalía la que se encarga de proseguir. Muchísimas gracias. Quiero comenzar con esto último que lo acaba de anunciar el ministro de Justicia. Dice que van a citar a la expresidenta Áñez, además de 17 exministros. Básicamente todo el gabinete de la exmandataria, entre ellas me imagino que usted la van a citar para declarar. ¿Usted tiene algo que decir relacionado a esto? ¿Tiene información sobre el caso en específico del tema gases lacrimógenos? Bueno, en primer lugar, yo quiero decirles que los decretos supremos son elaborados a pedido de un ministerio para que pueda desarrollar su trabajo. Se redactan en el ministerio de origen, se los revisa en instancias técnicas y jurídicas, y recién luego de ello pasan al pleno del gabinete. Una vez que han sido aprobados desde lo técnico y lo jurídico, y los decretos son emitidos con el único propósito de desarrollar las labores gubernamentales, no para socapar a la corrupción o socapar compras ilícitas.
Por todo esto, es un absurdo y fuera de todo sentido común sugerir que el decreto fue aprobado para que Murillo cometiera actos de corrupción. La constitución política es muy clara y las leyes especiales dicen que cada ministro es responsable de su área. Esto de querer enjuiciar a todo un gobierno no ocurre en ningún lugar del planeta. La lógica administrativa es que cada ministro responde por su área. Aquí se quiere estigmatizar a todos y contribuir a su narrativa de que todo fue inconstitucional. Se quiere limpiarle la cara a Evo Morales para luego habilitarlo, qué sé yo. Pero creo que esto está muy mal. Esta política de desacreditación ya fue tolerada una vez y ojalá que no se repita nuevamente, porque le ocasionará un grave daño a la democracia boliviana, un daño del que no podrá recuperarse en décadas de décadas. Ahora bien, respecto a si citan para ir a declarar, obviamente que iré a declarar si las circunstancias me lo permiten, pero en Cancillería no ha participado para nada en esta cadena de adquisición de los gases lacrimógenos. Cancillería está al margen de eso. Y es más, en el gabinete poco se discutían temas que eran estrictamente políticos, porque había un mini gabinete político del que no formaba parte Cancillería, obviamente, porque era el entorno más próximo a la señora presidenta. Entonces, mucho no tendré que decir sobre este tema. Lo que sí recuerdo, y estuve conversando con la exdirectora jurídica de la Cancillería en mis épocas. Quiero remarcar que todo el personal que trabajó conmigo, un personal probo, muy profesional, muy honesto. En Cancillería no hay caso no se puede pretender tildar a Cancillería o a algún canciller o a funcionarios de corrupción, porque allá en ese espacio de la cartera de gobierno no formamos parte de adquisiciones ni cosa por el estilo. Pero bien, el señor Lanchipa en 3 oportunidades envió notas a Cancillería pidiendo que se notifique a unos personajes en Brasil. Y la Cancillería cumplió rigurosamente con el envío de ese pedido directamente hacia nuestra embajada. Más Cancillería no tiene que decir, porque lo que hemos cumplido es un trámite de cooperación judicial, y en Cancillería hay mucho de eso, y lo hubimos cumplido con rigurosa pulcritud. Doctora, ¿quiénes constituían ese gabinete político que usted dice? Y esto último que señalaba, si hubo alguna respuesta de las gestiones que ustedes hicieron en Brasil a solicitud de la Fiscalía del Ministerio Público de Bolivia, si hubo alguna respuesta del Brasil. Bien, primero respecto al gabinete político, bueno, lo constituía el grupo más próximo a la presidenta, ministro de Gobierno, ministro de Defensa, ministro de la Presidencia. Y bueno, yo no sé, porque la verdad es que yo nunca asistí a las reuniones de ese mini gabinete. Siempre los vi a mis colegas en las reuniones de gabinete y en ninguna otra ocasión más, ni siquiera actos sociales, porque no habían, obviamente, por el tema de la pandemia. Entonces, la alternancia o el contacto con ellos fue eminentemente en reuniones de gabinete. No sé quién es más, pero eso no es un misterio, porque en muchas ocasiones, inclusive creo que la prensa lo dijo, que había un gabinete político en el gobierno de la señora Áñez, como creo que hay en todos los gobiernos, porque hay temas
muy políticos que seguramente el jefe o la jefe de Estado no necesita compartirlos con el gabinete técnico. Cancillería, aunque es un ministerio que tiene que ver mucho con la política, porque la política interna es la que se refleja hacia el exterior. Sin embargo, nunca fui convocada a esas reuniones de gabinete político, por lo tanto no puedo decir exactamente quiénes estaban en ese gabinete. Pero bueno, es esa la situación, incluso de manera anecdótica. En algunas reuniones de gabinete, los ministros políticos descalificaban el criterio político de quienes no formábamos parte de ese grupo, argumentando que quienes no son políticos no entendíamos de política. Entonces, precisamente, y esto es una anécdota que puede repetirla cualquiera de mis ex colegas, en la última reunión de gabinete me saqué el clavo, porque siempre esa era alusión a mi persona, ¿no? Me saqué el clavo y pedí la palabra para despedirme de mis colegas. Y dije que si bien yo no pertenecía a ningún partido político y no hacía política como actividad principal como lo hacían mis colegas, yo pensaba que hacer política era hacer las cosas bien y que yo había hecho las cosas muy bien en Cancillería, ¿no? Con esas palabras cerré mi participación en el gabinete ministerial, en el último gabinete que tuvimos, que fue, recuerdo, un 5 de noviembre, si la memoria no me falla. Karen, y le preguntaba si hubo respuesta del Brasil respecto a las gestiones del Ministerio Público. Creo que no, porque ¿cuál es el mecanismo que se sigue? La Cancillería recibe las solicitudes de cooperación judicial que pueden venir de la Fiscalía o de algún juzgado del país. Y esta solicitud la transmitimos no directamente al gobierno al que va dirigido, sino lo transmitimos a nuestra embajada, en el caso de que haya embajada, obviamente. Si no hay embajada, pues transmitimos a las autoridades a las autoridades extranjeras correspondientes. Entonces, Cancillería recibía estas notas muy escuetas de la Fiscalía, pidiendo que se notifique a fulano de tal en Brasil para que preste declaraciones dentro de un proceso de investigación. Entonces, esas notas las hemos enviado a nuestra embajada en Brasil, enfatizando, ¿no?, que eran de perentorio cumplimiento, de obligatorio cumplimiento, y tenían un carácter urgente. Siempre en nuestras notas de cooperación judicial reza esa recomendación: urgencia, carácter perentorio, y de esa misma forma se despacharon estas solicitudes de cooperación que recuerdo que fueron, ayer hablaba con la exdirectora para rememorizar, porque el canciller, esas notas no llegan directamente al despacho del canciller, llegan a la dirección jurídica en el Departamento de Cooperación Judicial. Quiero decirle que en la dirección jurídica trabajan cerca de 20 abogados y un gran número de abogados dedicados al tema de cooperación judicial, donde se ve así notificaciones, solicitudes de extradición, asistencias, etcétera. Entonces, esto llega directamente a la Dirección de Asuntos Jurídicos, y la Dirección de Asuntos Jurídicos es que la que tramita, el director de Asuntos Jurídicos tramita estos requerimientos, estas solicitudes, y hemos enviado a nuestra embajada en el Brasil, y la embajada en el Brasil ha hecho llegar copia, a su vez, de la nota que hubo enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil. Ese es el trámite. Luego de eso ya es la Fiscalía la que se encarga de
proseguir el trámite, porque seguramente se los cita, se los notifica para una determinada audiencia, y entonces ya el contacto es directo con la Fiscalía. Ya Cancillería cumplió su rol, transmitió la solicitud de cooperación judicial, de extradición, de lo que sea. Ahí termina su rol. Simplemente transmitimos las solicitudes. Karen, y me imagino que el trámite, la documentación, el envío, la no respuesta, ven, todo eso está, la documentación está en Cancillería, eso es una obviedad. Por supuesto. ¿No? Por supuesto que sí. Mire, toda la documentación está en Cancillería, todo está rigurosamente incorporado en los archivos de Cancillería. Quiero decirles que yo he sido muy exigente con mis funcionarios, excesivamente exigente, y toda esta documentación está incorporada en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería. Ahora, Karen, insisto en lo que acaba de manifestar el ministro de Justicia, Iván Lima, porque él básicamente lo que está señalando es que quieren averiguar si hay algún grado de responsabilidad en el gobierno de la señora Yanine Áñez, comenzando por ella misma y todo su gabinete. ¿Por qué? Por lo que usted acaba de manifestar, por la firma de estos decretos que han permitido y han dado, en sus palabras, vía libre a la compra con sobreprecio del material antidisturbios, de los famosos gases lacrimógenos, entre otros. Es decir, en criterio de investigación es que el gobierno de Yanine Áñez y sus ministros firmaron esos decretos aprobando la corrupción. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no frenaron? Esa es más o menos la lógica que tiene la autoridad. ¿Qué dice usted? Yo creo, con el respeto que se merecen todas las personas, el ministro de Justicia no tiene mucha lógica jurídica, y no se necesita tener lógica jurídica, por Dios, para hacer un razonamiento simple de esto. Nadie pues firma un decreto para promover la corrupción. Caramba, esta es una cosa ofensiva ya al boliviano mismo. Somos el hazmerreír en todo el mundo. Firmar un decreto para promover la corrupción o para apañar la corrupción. ¿Dónde se ha visto eso? Pero ¿dónde se ha visto eso? Es que todo está politizado. Aquí hay el ánimo de estigmatizar a todo el mundo. Aquí hay el ánimo de desvirtuar el paso del gobierno transitorio. No tenemos la culpa, pues, que este señor Murillo se hubiese rifado las expectativas de todo un pueblo. Este acto de corrupción nos ha lastimado a todos los que hemos trabajado honestamente. Yo, cuando asumí el cargo de canciller, lo hice entendiendo que tanto yo como todos los colegas que estaban ahí estábamos obligados a trabajar con absoluta entrega al país. No olvidemos que estábamos en un momento de transición trascendental para el país. En mi mente no podía haber cabido la posibilidad de que alguien reprodujera las prácticas delictivas de corrupción del anterior gobierno, del gobierno de Evo Morales. ¿Cómo? Si el pueblo lo que quería era cambio, quería transparencia. Pero por Dios, ¿cómo íbamos a pensar que en una mente enferma y distorsionada realice actos de esa naturaleza? Que, por cierto, no, dos males no hacen un bien. Cuando la gente dice, pero el gobierno de Evo Morales hubo mucha corrupción. Efectivamente, hubo mucha corrupción y esa corrupción no ha sido castigada. Pero era diferente el gobierno de transición. Habíamos recuperado la democracia y estábamos obligados a dejar nuestra vida haciendo una buena gestión. Eso fue lo que hice yo en Cancillería. Yo me pasé horas, días de trabajo sin dormir, con las repatriaciones, con la cooperación, con la adquisición de las vacunas, con el tema de los asilados. Cuánta angustia no me ha producido, pero por Dios, el señor ministro, si él se respeta un poco y respeta a su país y respeta la universidad donde ha estudiado, que no hable tonteras, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que aquí
no es nomás hacer politiquería. Aquí se está jugando con la imagen de un país. Se está jugando con la honra de las personas. Ajá. Y si ellos creen que meter preso a la gente sin son ni ton, sin siquiera investigarla, hacen bien, no, están deshonrando al pueblo boliviano. Eso es lo que están haciendo. Karen, en este sentido, el ministro Lima dice que no van a detener, van a pedir que no se detenga a nadie, y señala que los ex colegas de Murillo, se refiere a los ministros, no criticaron en su momento, deberían haberlo criticado en su momento, y no después, ¿no? Y que por ello tendrían que ir a declarar ante el Ministerio de Público. ¿Qué dice usted, Karen? Bueno, mire, yo quiero decirle, Andrés, que yo como mujer de buena fe, como mujer honrada, como mujer de bien, jamás me iba a imaginar que ocurriera algo por el estilo. Y obviamente, cuando surgieron estos rumores, obviamente que el señor Murillo se encargaba de descalificarlos y descalificar y decir, no, esto es una intriga, es una calumnia, es esto, es el otro. Entonces, es muy difícil en esas circunstancias decir, oye, sí, has hecho esto. No, ¿por qué? Si no habían siquiera iniciado las investigaciones o estaban en proceso las investigaciones. Y los ministros pues confiábamos en la buena fe y en las buenas intenciones de los colegas, donde yo creo que nadie, excepto los que estaban involucrados seguramente, nadie se imaginó que pudiera ocurrir esto en un momento tan trascendental para el país. Nadie. Conocíamos el mal carácter del señor Murillo, obviamente. Sabíamos que, y yo muchas veces lo comenté con mis viceministros muchísimas veces y con otros ministros, de lo pernicioso que era su rol en el gobierno. Lo dije muchas veces, le dije muchas veces a la presidenta también, que me parecía que no debían involucrarse, por ejemplo, en el tema de los repatriados, o que el tema de los asilados debía tratárselo de otra forma, etcétera, respecto a lo que correspondía a mi área, ¿no? Pero inclusive en alguna ocasión, algún periodista, colega suyo, le comentó a mi director de prensa, Murillo está atrás del cambio de la canciller, porque es un estorbo para él. Entonces yo siempre hice observaciones amablemente a todo lo que consideraba que no estaba bien respecto a Cancillería, pero más no podía ser. Estar en el gobierno, estar en un gabinete, estar en un momento así de transición, fue una cosa muy compleja, muy compleja. Karen, una última pregunta, por favor. El momento que se conoció que había una empresa intermediaria en la compra en la compra de gases lacrimógenos, llamó la atención el gabinete. ¿Trataron en el gabinete el tema después que estalló la denuncia? Ese tema, yo nunca escuché ese tema, nunca escuché que en gabinete se debatiera. Francamente, Andrés, he tratado de hacer memoria, pero no escuché nunca. Bueno, yo tampoco, yo también estuve ausente de algunos gabinetes por algunos viajes, porque estuve con COVID, etcétera. Pero yo no recuerdo que se hubiesen discutido ese tipo de detalles, porque si hubiese habido una discusión al respecto, se hubiesen levantado sospechas. Y ahí no solo yo, sino otros colegas en los que estoy pensando, qué sé yo, Víctor Hugo Cárdenas, otras personas, hubiésemos pedido mayor información, nos hubiese inquietado esa situación. Pero
quién sabe si el tema se lo debatió más el tema de los gases, del control de las marchas, de los actos violentos. Muchos de esos temas se los trataron también en el gabinete político, no en un gabinete ampliado. Muy bien, bueno, Karen, muchísimas gracias por el contacto. Hasta otro momento. Muchas gracias. No. Esas fueron las palabras de la ex canciller de Bolivia del periodo transitorio, Karen Longarig. La ex ministra de Relaciones Exteriores de Yanine Áñez, quien se refirió al ministro de Justicia cuando anunció que todos los exministros de Yanine Áñez, incluida la expresidenta transitoria de Bolivia, debían ir a prestar declaraciones sobre los hechos de corrupción en contra de Arturo Murillo. Le dijo al ministro de Justicia que no hable tonteras y que se respete a él y a la universidad de donde salió. Manifestó que el ministro de Justicia no tiene mucha lógica jurídica y manifestó que nunca firmaron ningún decreto para promover la corrupción y ese hecho debería ser analizado por las actuales autoridades, que en vez de buscar una investigación transparente están politizando todo con el fin de desvirtuar el periodo transitorio de Yanine Áñez. El acto de corrupción de Arturo Murillo la sorprendió y también lastimó a quienes acompañaron su gestión en este gabinete ministerial. También reveló que en el gobierno transitorio de Yanine Áñez habían dos gabinetes ministeriales, un gabinete ministerial amplio donde todos los ministros participaban y un gabinete político con personas de mayor confianza de Yanine Áñez, donde habría estado Arturo Murillo y Fernando López. Esas fueron las duras palabras de Karen Longarig, la ex canciller del periodo transitorio de Yanine Áñez, quien no acepta vínculos con los hechos de corrupción contra Arturo Murillo y que puedan perjudicar de alguna forma su trabajo al interior de la Cancillería. Aclaró que no tiene nada que ver con la compra de estos gases lacrimógenos ni con los hechos de corrupción que hoy vinculan a Arturo Murillo. También manifestó que iría a declarar si habían las condiciones necesarias para poder hacer las declaraciones que actualmente están pidiendo desde el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia a todos los exministros de la gestión transitoria de Yanine Áñez. Al respecto de estas revelaciones por parte de Karen Longarig, la exministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan sobre las palabras de Karen Longarig? ¿Creen ustedes que son reales las explicaciones que da la ex canciller o creen que estaría involucrada en estos hechos escandalosos por los que ahora Arturo Murillo está detenido en una cárcel de Estados Unidos en puertas de enfrentar un juicio por soborno y lavado de dinero? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.